Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast mundialista en el que vamos a hablar de lo que se viene, lo importante que es lo que se viene y también de lo que ocurrió hasta el momento. 14 de julio a la noche estamos grabando esto con Argentina clasificada a semifinales y con España ya finalista. Un panorama que es realmente historia del fútbol que está ocurriendo ante nuestros ojos porque son equipos grandes que se enfrentan, que se ven las caras en la máxima cita y en las instancias más importantes. Y pase lo que pase en estos partidos que también ya han ocurrido, ¿no? Partidos que ya han dejado tela para cortar. Pase lo que pase, es un mundial que ya es histórico, es un mundial que va a dejar muchas cosas para recordar, muchos récords rotos, muchas cosas que se van a poder recordar de este mundial, para bien y para mal, para algunos triste, para algunos feliz, pero en definitiva yo creo que estamos ante un mundial que realmente el tiempo lo va a poner en un lugar muy alto. Así que bueno, te doy la bienvenida, Gonza, y bueno, procedo a saludarte. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, ¿cómo andan del otro lado? Gracias por acompañarnos. La verdad que sí, estamos presenciando la historia. Siempre que se juega un mundial, mal que mal, una historia siempre se está escribiendo nuevamente. Pero bueno, como vos decís, Diego, creo que este mundial nos guste más o menos, pero van a representar hechos que en 10, 20 años van a terminar siendo récords rotos, o bueno, hechos importantes, o el último partido de algunos jugadores o algunos equipos. Estamos en presencia de unos semifinalistas que bien, como bien decía Diego, ya España está en la final, venciendo a Francia por 2-0, pero primera vez en la historia que los primeros 4 del ranking FIFA disputan una semifinal. Desde Italia 90 que los 4 semifinalistas no eran campeones del mundo, los 4. Y además también con partidos recontra trascendentales. El primer partido de Messi en su historia que va a jugar frente a Inglaterra el día de mañana. Creo que lo hablábamos un poco antes, estamos muy manijas por el partido. Cuando ya parecía que, como era la propaganda, esta selección nos había llenado, ya nos había saciado, de repente se encuentra, no te digo endeble, el proceso que pende de un hilo, pero se está jugando la vida en un clásico para nosotros que es jugar frente a Inglaterra, más allá de lo futbolístico. Y si encima ganás ese partido, enfrente tenés una final del mundo nuevamente. Entonces esta selección se encuentra nuevamente con esa necesidad, o los hinchas, creo yo, corregime si me equivoco, nos encontramos de vuelta con esa necesidad de que la selección, en este caso, vuelva a ganar. Sí, lo cierto es que la escaloneta, se podría decir, el ciclo de Scaloni, como lo quieras llamar, desde 2018 cuando agarra, es una suerte de película con giros inesperados permanentemente, porque la verdad es que la cantidad de cosas que han pasado en estos casi 8 años que lleva Scaloni como técnico son de película, con partidos inolvidables, con instancias de copa que han dejado realmente goles que son para toda la vida, atajadas, penales, de todo. Realmente es un ciclo de película, un ciclo que yo tengo la total certeza de que es el más importante y más exitoso en la historia de la selección argentina, por encima del de Bilardo, por encima del de Menotti. Y cuando justamente, como vos decís, cuando uno tal vez sentía que ya esta selección no podía darle más a uno porque ya ganó todo lo que se podía ganar, se enfrentó con los rivales históricos que a vos se te ocurra, de repente aparece este mundial que te sirve en bandeja una semifinal contra Inglaterra. Siempre se hizo la comparación con Messi, con Maradona, aquel partido con Inglaterra, aquella final con Alemania. Y con Alemania no sé si vamos a jugar durante el ciclo Scaloni, porque la verdad que Alemania está en un momento muy muy bajo de su historia y es muy difícil que la enfrentes. Pero sí se da un enfrentamiento con Inglaterra que va a quedar para toda la vida, porque más allá de aquel partido inolvidable del 86, Argentina ha vuelto a enfrentar a Inglaterra en partidos mundialistas, lo hizo en el 98 en aquellos octavos de final, también lo hizo en 2002
por la fase de grupos, una victoria por penales y una derrota, pero son partidos que son en instancias que son muy previas, instancias muy tempranas de la Copa del Mundo y que en definitiva no terminan siendo tan importantes como lo es esta instancia de semifinal. Todas las veces que Argentina se enfrentó a Inglaterra en mundiales, siempre lo hizo o en fase de grupos, o en octavos, o en cuartos de final. Este es el partido más importante en cuanto a la importancia de la instancia. Todos sabemos que el partido más importante de la historia entre Argentina e Inglaterra es el del 86 por el contexto que tiene, pero este partido es recontra trascendental porque te enfrentás ante un rival histórico, un rival que es la selección de un país con el que tenés una historia muy cruda. También es la posibilidad de hacer historia y hacer historia a lo grande, porque si Argentina elimina a Inglaterra y se mete en la final, estaría logrando un hito que solamente con Bilardo se consiguió. La verdad es que estamos, digamos, en presencia de hechos que son históricos, para bien o para mal, porque así como conseguir lo que todos queremos es algo que sería realmente histórico, que sería recordado por y para siempre. También puede ser una mancha, porque justamente estamos hablando de un ciclo que es muy importante, un ciclo lleno de alegrías, lleno de cosas buenas. Sí, que quizás la única derrota que tengas en tu haber es haber perdido con Brasil una Copa América, que fue cuando recién arrancó el ciclo. Sí, que es una derrota que además después queda completamente olvidada, porque vos después a Brasil le ganaste varias veces, le ganaste una final, le ganaste allá de nuevo en el Maracaná, lo goleaste, o sea, la verdad que nadie se acuerda ya de aquella derrota con Brasil en esa Copa América. Pero en este caso jugás un partido con Inglaterra que, a ver, justamente, la última vez que jugaste con Inglaterra en un mundial fue en 2002, o sea... Y en un partido amistoso creo que fue 2005. Claro. O sea, en toda la era Nunca se disputó una Argentina-Inglaterra, eso es tremendo. No es habitual enfrentarnos a Inglaterra y bueno, salga como salga este partido, lo más probable es que pase muchísimo tiempo. Qué sé yo, de repente estoy equivocado y el mundial que viene nos enfrentamos en octavo de final, no lo sé, puede pasar. Pero si uno se guía por lo que viene pasando en los últimos tiempos, es poco probable que Argentina e Inglaterra vuelvan a enfrentarse. Entonces lo que va a quedar de este partido va a ser recordado por mucho tiempo. Así que bueno, ni hablar. Estamos ante un hecho trascendental. La manija, los nervios, el miedo, todas las sensaciones que te genera un duelo de este tipo son realmente inconmensurables. Estamos un poco por ahí reviviendo lo que nuestros viejos, lo que nuestros abuelos vivieron en aquel año, obviamente que con una magnitud distinta, porque nunca va a ser lo mismo. Como dije, aquel encuentro del 86 tiene una magia, tiene una importancia por justamente ser tan reciente con respecto a la guerra ocurrida en el 82, que digamos le da un tinte inigualable. Y justamente yo creo que mañana puede Messi de repente hacer 4 goles, uno de tiro libre, uno de chilena y uno, no sé, con la mano también si querés, que no hay manera de igualar lo que hizo Maradona aquel día. Pero de igual manera es un partido que va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. Porque ya también los héroes de Malvinas hablaron, o por lo menos hubo un comunicado, porque la gente también lo vive como un partido para los argentinos, por lo menos trascendental, más allá de la instancia, más allá de que es un clásico, por lo que pasó en la guerra justamente. Para Inglaterra es un partido importante porque es una semifinal del mundo, porque le queda el dolor, el ojo, la sangre en el ojo, por el partido del 86, que fue justamente haberle robado al ladrón, y después que en el 98 también quedaron eliminados a base de penales. Entonces, para Inglaterra es importante, quizás más por la instancia. Para nosotros es por la instancia, pero además también es por el rival que está enfrente. Sí, pero también no solo por la instancia, sino también por una mochila que carga Inglaterra, porque vos no te olvides que Inglaterra la última vez que ganó un título fue en el 66. Claro, por eso, pero es más individual, es una mochila propia de Inglaterra. Obvio, más vale, por supuesto. Más allá de que Argentina, como decíamos antes, lo eliminan en el 86, lo eliminan en el 98, pero es una cuestión más personal. Sí, lo de Argentina también igual, porque la realidad es que todo el tema de la guerra y todas las sensaciones y todo el morbo que hay con respecto a eso es más una cuestión argentina que inglesa. La realidad es que... Claro, pero es para con Inglaterra. Lo de Inglaterra es una mochila propia de que ellos no ganaron. Sí, por supuesto. No es que está con Argentina. Y además es un grupo de jugadores que viene de
fracasos en los que justamente, a ver, los llamo fracasos porque son copas en las que Inglaterra estuvo muy cerca pero no se le dio. O sea, tenés el Mundial de Rusia 2018 que llega a una semifinal con Croacia, que a priori era un rival a pedir. Croacia venía a eliminar por penales a Dinamarca y por penales a Rusia. A priori parecía que iba a haber una final Francia-Inglaterra que hubiese sido impresionante. Y sin embargo, Croacia termina ganándole en la larga a Inglaterra y se queda con las manos vacías, viendo además cómo Francia gana su segundo título y los pasa justamente. Francia e Inglaterra tienen ahí un temita entre ellos, una rivalidad aparte. Y también, bueno, a Inglaterra le tocó perder las últimas 2 Eurocopas. Una de ellas inclusive perderla en su propia casa contra Italia. Una por penales y la otra en el alargue, ¿fue? ¿O fue en los 90? No, con Italia hubo alargue y penales. Y con España fue en los 90, perdió 2-1. 2-1. Entonces es como que, bueno, son dos situaciones, digamos, particulares. Por un lado vas a tener a los ingleses que tienen la presión de la historia que les pide volver a entrar en un escenario grande del fútbol porque son los inventores de este deporte. Sin embargo, a pesar de eso, están lejos de ser los más laureados o los más importantes. Y bueno, el destino los puso acá. Y estos jugadores cargan también no solo con la historia de no ganar nada, ni siquiera jugar una final de un mundial, pues son generaciones que no lo han visto. Para acordarte de Inglaterra jugando una final del mundo, no sé qué la tenés que ser una persona, digamos, bastante grande ya, unos 70 sí, y una algo. Semifinal te tenés que ir al 90. O sea, perdón, 2018 y antes te tenés que ir al 1990. Sí, exacto. Entonces, ellos tienen esa presión, ellos tienen también ese dolor de justamente las finales perdidas, de la semifinal perdida en 2018. También inclusive de los cuartos de final perdidos con Francia, del último mundial. Y por otro lado estamos nosotros, que nosotros venimos con la heladera llena porque venimos de ganar absolutamente todo. Y la realidad es que a priori, si el partido no fuese con Inglaterra, si este partido argentino lo jugara con Holanda, lo jugara con Alemania, lo jugara con, no sé, con España mismo, con la selección que vos quieras, no pasaría nada si Argentina no pierde, si Argentina no gana este Claro, partido. por eso, pero para Argentina resulta ser un partido recontra importante y con mucha presión por el rival que está enfrente. A ver, la realidad es que Argentina hay 2 partidos en un mundial que no puede perder, que son Brasil e Inglaterra. Brasil por una cuestión de rivalidad futbolística, es tu clásico rival, no podés perder con Brasil. Y con Inglaterra no podés perder más por un tema de orgullo nacional. Obvio. Entonces, la verdad es que a ver, el partido más interesante a nivel futbolístico fue el partido de hoy de España-Francia. El partido que el que tenía ganas de centrarse puramente en lo futbolístico se sentaba a ver con más entusiasmo era este. Más sabiendo que ya se habían enfrentado en la UEFA Nations League y había ganado España 5-4 y en la Eurocopa España le ganó 2-1. las semifinales 2-1. Exacto, entonces ese partido va más por lo futbolístico y después tenés el partido de Argentina con Inglaterra, que es un duelo que es más morboso por todo el contexto, por todo el lore, como se le dice hoy, ¿no? Sí, pero bueno, vos fijate que el partido de hoy, España lo dominó de punta a punta, Francia sacando algunas jugadas en las que intervino muy, muy bien Unai Simón y algún remate afuera del área, la realidad es que no sopesó en ningún momento. Y pasa a ser Inglaterra-Argentina el partido quizás, más allá del morbo, en donde más nivel futbolístico podemos ver de 2 equipos que hacen goles, pero que muestran sus flaquezas, que mostraron sus flaquezas. Sí. Yo no sé si coincidís conmigo, pero Inglaterra y Argentina tuvieron caminos muy parecidos al llegar a la semifinal. Sí, coincido. Los dos se encontraron en situaciones adversas, Inglaterra con Congo, Argentina con Egipto. Inglaterra jugó también un partido de visitante con México en el que le echaron un jugador y le cobraron un penal en contra. Inglaterra dio vuelta a 2 resultados. Y claro, y venía perdiendo con Noruega y lo pasó a ganar. Y quizás con Noruega le dominó bastante el partido, pero Inglaterra pudo sobreponerse. Creo que también con esta comparativa de que Inglaterra tiene a Bellingham, tiene a Kane, tiene a Gordon que está en un buen momento, tiene a Declan Rice. Ellos hablan muy bien de Pickford, el arquero. Pero en definitiva, los dos tuvieron un camino parecido en el que no encontraron su mejor nivel hasta hoy, pero que están. Sí, los dos jugaron con rivales que a priori eran muy inferiores. Y sin embargo se les complicaron un montón las cosas, pero de una forma u otra terminaron sacando adelante. Por el lado de Argentina, la particularidad es que dio vuelta un 2-0. Sí. Por el lado de Inglaterra, por el lado de Inglaterra dio vuelta 2 resultados adversos. Y el partido en el que no tuvo que dar vuelta el partido es un partido en el que
tuvo que aguantar teniendo un jugador menos desde el primer tiempo. Sí, la pasó mal casi todo el partido. Convirtió un gol con un jugador menos. Exacto. Vos fíjate lo importante que es en el fútbol moderno tener un jugador de más. Sí. Porque el partido de Argentina-Suiza se termina definiendo por un jugador expulsado. Exactamente. O sea, la expulsión de Embolo terminó siendo fundamental para, obviamente, el triunfo de Argentina. Pero más allá de eso, del desarrollo del partido. Sí, porque Suiza lo tenía Argentina contra las cuerdas. Sí. Y Argentina, a partir de la expulsión de Embolo, que fue ni bien hizo el gol Suiza, Argentina pudo dominar el partido, se pudo sobreponer y lo pudo ganar en el alargue. Exactamente. A ver, de todos modos, no siempre pasa. Hay veces que cuando un equipo tiene un jugador más no sabe sacar provecho de eso. En el caso de Argentina sí, y en el caso de México no. Porque vos fíjate que México justamente, a pesar de tener un hombre de más por tantos minutos, no supo sacar provecho de eso. Ni hablar. Pero bueno, mira, si te parece, primero dejemos el partido de Argentina para lo último y hablemos de los demás partidos que se jugaron. Y también, bueno, justamente del partido de hoy de España y de Francia. Y hablamos de Argentina por ahí para el final, si te parece. Dale. Ya igual, bueno, Francia-Marruecos quedó un poco en el tiempo. Francia, que parecía que era el mejor equipo. Fue un trámite. Se habló mucho de la mejor Francia de la historia. Y hoy la realidad, yo no sé, no me atrevería a decir por cómo perdió hoy Francia, la derrota categórica que tuvo frente a España. Porque, por ejemplo, en el 2006 Francia vendió muy cara la derrota, incluso con un jugador menos, que fue ni más ni menos que Zidane. Sí. Ni hablar en 2022. Claro, que en teoría en los partidos previos Francia no había demostrado este nivel, o no parecía mostrar este nivel. Sin embargo, terminaron teniendo derrotas mucho más dignas que este equipo, que parecía que se llevaba todo puesto. Sí, a ver, yo creo que Francia, de todos modos, esta generación francesa que está en este mundial, hago énfasis en esta generación porque hay muchos jugadores que están en este mundial que no estuvieron en los mundiales anteriores, como es el caso de Barcola, de Doué, de Olise. Bueno, me debo estar seguramente olvidando de algunos. Bueno, pero quizás en el... Saliba, no sé si estaba en el mundial pasado, pero no jugó. No, jugó Varane. Jugó Varane. El 4 sí fue Koundé, el 3 creo que sí fue Lucas Hernández. Ahí no hubo mucho cambio. Jugó Teo Hernández, creo que el mundial pasado era Lucas Hernández. Sí. Y hoy jugó Digne, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho Saliba se lesiona. Sí, tiene que y salir. termina entrando Lacroix, que no lo hizo muy bien. Sí, y Meñán es el arquero que, bueno, los anteriores venía siendo Lloris. Lloris, exactamente. Y el mediocampo de Francia, como el mundial pasado, terminó siendo lo más endeble. Sí. Que justamente fue la fortaleza para mí en el 2018, porque tenías a Kanté, a Pogba, a Matuidi y tenías a Griezmann. Sí. Esos jugadores de equipo Francia no los tuvo. No. Parecía ser un mejor equipo porque le había encontrado Liso una posición de nexo de enganche. Pero España le sacó la pelota y Francia no tuvo manera de poder imponerse en el juego en ningún momento. Algo que justamente con Marruecos no pasó. Con Marruecos uno vio el partido y la verdad, mismo con el penal que erra Mbappé, penal que no fue, una vergüenza el penal que le dieron a Francia ese partido. No ganó por eso, por supuesto, pero tanto que se reclama con los arbitrajes y demás. El penal que cobra Tello no es culpa de Tello, porque en definitiva el árbitro se lo puede comer, pero es una vergüenza que habiendo VAR convaliden un penal así. Que pudo... Sí, fue medio extraño porque después viste que estuvieron como... Había dado penal y después antes de meter el penal lo estaban revisando. Y se tardó y después medio que como que se armó polémica con Tello de que era un árbitro argentino, entonces lo hizo demorar, lo hizo perder tiempo. Las declaraciones de Mbappé post partido. Sí, Bono le ataja el penal a Mbappé que no lo patea bien. Pero en definitiva el penal fue anecdótico porque la realidad es que Francia dominó el partido de principio a fin. Era un partido que uno lo estaba viendo y pasó un poco como con Suecia. A ver, no tanto como con Suecia fue un dominio mucho más grande, pero era un partido que uno estaba sentado mirándolo y la pregunta era ¿por cuántos goles va a ganar Francia? Porque la verdad es que el gol podía demorarse un poquito más, un poquito menos, pero se sabía perfectamente que Francia iba a ganar el partido. Lo resolvió en 5 minutos con 2 golazos. ¿Vos coincidís con que Francia recién enfrentó a un rival importante en semifinales? Sí, coincido. O sea, todos los rivales que enfrentó Francia en todas las fases anteriores fueron todos inferiores y fueron todos rivales que además nunca le jugaron de igual a igual como lo hizo España hoy. Que a ver, igual, en definitiva es lo normal, porque Francia es justamente una de las candidatas una de las candidatas a ganar el título. Y es normal que recién en una instancia de este tipo te enfrentes a una selección del calibre de España.
Entonces, en definitiva, yo creo que termina siendo normal. Pero bueno, Marruecos que pintaba para más, la verdad, después de haber eliminado a Holanda jugando jugó mejor. un partido muy malo. También, obviamente, Francia es responsable de que haya jugado así Marruecos. Pero en ningún momento Marruecos estuvo en partido. En ningún momento. No estuvo ni cerca de incomodarlo. Nada que ver, por ejemplo, con la semifinal del Mundial pasado, que fue un partido muy apretado. Francia empezó ganando rápido con gol de Teo Hernández. Pero después Marruecos estuvo muy cerca, tuvo un tiro en el palo. El partido se termina definiendo sobre el final con una jugada bárbara de Mbappé y Kolo Muani que termina siendo 2-0. En este partido la realidad es que en ningún momento te dio la sensación de que Marruecos pudiera inquietar. Así que bueno. Para vos te hago una pregunta ahora que vamos a hablar de España-Bélgica, justo que lo veo ahí. Sí. ¿Quién fue más revelación, Bélgica o Noruega de este mundial? Yo creo Noruega. Okay. Para mí Noruega, porque Noruega elimina a Brasil. O sea, para mí inobjetable. Además Noruega también hace un muy buen partido con Inglaterra. Y eso también le da un plus. A ver, España-Bélgica yo creo que es un partido que justamente representa lo que vino haciendo España en este mundial hasta hoy. Un partido aburrido, un partido de mucha tenencia pero poca contundencia, de pocas llegadas. Un Lamine Yamal que no destaca. Igual es un España, lo que coincide en el España de la Eurocopa, el España de la UEFA Nations League que pierde la final con Portugal, sí, y este España es que es certero, que llega y convierte. Sí. Es un equipo que capaz en los otros dos torneos generó un poco más. Pero es mucho menos vertical que antes. Sí, pero cuando España te llega al arco te convierte. O sea, sí, eso, sí. Y eso en un equipo es vital. Sí, tiene digamos, muchísima facilidad para hacer goles. Como también la tiene Francia, como también la tiene Argentina, como también la tiene Inglaterra. Hay muchos equipos goleadores en este mundial, es la realidad. Pero bueno, en este partido particularmente, más allá de que Bélgica creo que fue el equipo que más lo tuvo frente a las cuerdas. Sí, o sea, parece. Bélgica, la verdad que yo no pensé que Bélgica iba a inquietar demasiado, más allá de que venía a ganarle muy bien a Estados Unidos. Se lesiona a Tielemans antes del partido. Sí. También, perdieron otro jugador que se lesiona ya con Estados Unidos. Que acompañaba a Tielemans en el medio campo, no me sale el nombre en este momento. Pero Bélgica venía con algunos cambios. De hecho, De Bruyne y Doku son titulares y no habían sido titulares en la goleada de Estados Unidos. No, claro. Y bueno, Doku justamente a España le generó muchos problemas. Pero bueno, Bélgica termina haciéndole a España el único gol que recibió en todo el mundial. ¿De Ketelar? ¿De Ketelares? Sí, de Ketelar, de cabeza. Y bueno, la verdad es que Bélgica, obviamente sabiéndose inferior, obviamente que esperando atrás, pero con sus armas supo inquietar a España. Hay una jugada muy polémica que es un penal que reclaman de Bélgica. Para mí no es penal, para mí está bien que no se sancione penal. Me pareció más penal incluso, ni bien arranca el partido, una mano de Bélgica en el área, que para mí la tiene separada del cuerpo. Para mí no podés cobrar y eso. No cobra penal. Pero bueno, para mí más penal esa que la de Rodri. Para mí no es penal ninguna. Para mí la mano que decís vos es imposible. Para mí son manos que obedecen a movimientos naturales del cuerpo. Mejor que no la cobraron, pero lo que voy es, para mí es más penal esa jugada que la de Rodri incluso. Sí, puede ser, porque la de Rodri directamente la de Rodri, es imposible saltar sin hacer así con los brazos. Y además viene de un rebote de un compañero propio. Sí, entonces para mí no hay manera de cobrar eso. Bueno, y hablando de Rodri, un jugador que levantó muchísimo el nivel. Es Rodri. Se han hecho cada burrada de Rodri el partido de empate con Cabo Verde, como no sé, pedirle a Rodri como si fuese Ronaldinho. Y es un número 5. Pero hoy estuvo en toda la cancha, en todo momento. Es el líder futbolístico de España. Hace que España tenga la pelota, que recupere rápido, que siempre esté bien parado. Por eso, bueno, terminó siendo más fundamental que Pedri, que en la previa parecía que iba a ser al revés, porque Rodri venía de una lesión importante de la rodilla hace tiempo. Y Rodri hoy se impone en el mediocampo de España. De hecho, no juega Pedri, juega Fabián Ruiz. Ahora juega Dani Olmo. Y España sigue jugando de la misma manera o incluso mejor. Sí, en la previa del Mundial se hablaba de los mediocampistas. ¿Cuál mediocampo era mejor? Si era mejor el de España, si era mejor el de Portugal, si era mejor el de Argentina. Eran particularmente estos los mediocampos de los que se hablaba. Y claramente el de España es el que está haciendo un mejor mundial, porque Portugal fue un desastre. Diciendo que Pedri es el mejor mediocampista del mundo, y hoy la realidad que
en este mundial. Sí, yo, Hasta ahora, a mí porque falta un eso- partido a que mí- es el más importante, no mostró A mucho. mí eso déjame ponerlo en duda. Yo creo que Pedri es un jugador que juega muy bien contra el Rayo Vallecano, pero que después cuando hay que jugar partidos importantes nunca está muy a la altura de lo que se le exige. Es un jugador que yo siento que si lo incomodas un poco se inhibe. Qué sé yo creo que hay mucha sobrevaloración con Pedri, es mi opinión. No digo que sea un mal pero es válido. jugador, pero bueno, no sé, siento que en los partidos que son más trascendentales termina por ahí no teniendo nunca su mejor performance. No, termina imponiéndose un Dani Olmo, quizás un Mikel Merino, Sí. o ni hablar de Oyarzábal o Rodri, en lo que es la mitad de la cancha por lo menos. Entonces Sí. me parece que el nivel de Rodri es para destacarlo, superlativo, no por nada fue Balón de Oro también. Entonces me parece que también es importante destacar eso y destacar a una España que uno lo tenía como un equipo endeble defensivamente, que te llegaba mucho, que atrás capaz con los centrales que tanto Cubarsí como Laporte no estaban bien, Y este pero a mundial- España le convirtieron un solo gol. Es que este mundial, la defensa de España es la defensa ideal del torneo, porque no le hacen un solo gol y además los mejores laterales de este mundial han sido los de España también. Sí. Pedro Porro, que convierte Que hoy. le saca el lugar a Llorente, que venía bueno ser titular con Atlético Madrid. Sí, Ese puesto era de Carvajal previamente, pero parecía indicar, de hecho, el primer partido con Cabo Verde jugaba Llorente y Pedro Porro, no sé si sigue jugando en el Tottenham, le saca el puesto. sí, en el Tottenham. Y bueno, Pedro Porro termina no solo teniendo un gran mundial, sino también aportando incluso con goles, porque hoy hace un gol importantísimo, el 2-0, que es un golazo de España. Y además también hace un gol contra Austria en los 16avos. Así que la verdad que muy bueno lo de la defensa de España. Cucurella ni hablar. Y bueno, y Laporte y Cubarsí. Gran nivel de Cucurella. Hoy ya sé que es otro partido, pero la pelota que le saca Mbappé, Sí, que pone justo pone que la justo pierna. pone el pie y lo grita Sí. como un gol. Y Cucurella es un jugador importante. Va a ser difícil pasarlo, ya sea quien toque en la final. Ojalá que sea Argentina, pero la defensa de España va a ser dura. Sí, la verdad que sí. Incluso Unai Simón, que hasta que se lo había visto por ahí un poco dubitativo en el torneo, hoy también tuvo un partido muy sólido. Entiende muy bien cuándo salir y cuándo no. Es muy parecido que se entienda la comparación, ¿no? Pero lo que hacía Neuer, por ejemplo, que sabía bien cuándo salir. Me parece que eso es clave. Y bajo los 3 palos está seguro también. Sí, No le llegan mucho, pero le convirtieron solo un gol. Exacto. Y bueno, después justamente el otro partido que ocurre es el Noruega-Inglaterra. Un partido que, la verdad, yo creo que en los 90 minutos mereció ganar Noruega. Coincido. Empieza ganando Noruega con un gol de, no me acuerdo bien el apellido, cómo se dice, Schvelderbrook, no me acuerdo bien cómo es el apellido, es No, complicado. a mí no me pidas ayuda por eso, porque Mirá, si vos no lo sabés, ya te lo- yo creo que tampoco lo ya voy a te saber. ya te lo corroboro. Se llama Schjelderup, Ahí va. el que es justamente lateral. Bueno, la realidad es que Noruega hace un partido bárbaro. Tiene inclusive la posibilidad de ponerse 2-0 en un momento. Sí. Justamente con Sorloth, que decide muy mal. Que en vez de agarrar y dársela a Haaland termina queriendo hacerla personal él. La verdad que Sorloth es un jugador muy limitado y termina malogrando una ocasión que después Inglaterra la termina cobrando, porque termina justamente haciendo un gol de la mano de Jude Bellingham, que es el nombre de Inglaterra en este mundial, más que Harry Kane inclusive. Un gol polémico. En estos últimos 2 partidos. O sea, los últimos 2 partidos de Bellingham hicieron pagar todo lo que no había hecho en los partidos Sí, anteriores. Kane fue el hombre de Inglaterra contra el Congo, pero Bellingham apareció contra México de visitante y apareció también en este partido. El gol de Inglaterra, que está lleno de polémica, muchísima polémica hay con el gol de Inglaterra, porque justamente la pelota viene de un saque de arco, la pelota pega en una de las cámaras, una de esas cámaras que justamente van cambiando de posición con los cables que hay. Sí. La pelota pega y se ve claramente cómo cambia la trayectoria. El gol debería haber sido anulado. La FIFA sacó inclusive un comunicado indicando que el gol no fue anulado porque justamente esta tecnología que aplicaron en la pelota, tecnología que fue usada por ejemplo para el gol que le anulan a Portugal, indican que la tecnología esta no marcó que hubo un toque y que por eso no se anuló el gol. La realidad es que yo creo que una cosa que deja justamente este mundial es que la tecnología no sirve de nada si los equipos que son perjudicados no pueden hacer uso de ella, porque la realidad es que lo que pasó en ese partido es muy poco serio.
Porque justamente, ¿por qué tendríamos que creer en lo que dice la FIFA de que la pelota... No, y aparte en la repetición se ve bastante claro. O pero, sea, a ver, no hace falta depender de un sensor para determinar de que la pelota cambia la trayectoria además, porque tocan un cable. Pero además, ¿por qué el sensor no marca eso en esa jugada, pero sí lo marca en la jugada de Portugal-Croacia? Claro. ¿Por qué? Claro. Y si no lo marca, entonces es porque no está funcionando bien la tecnología, y si no está funcionando bien no la tenés que usar entonces. O una cosa u otra. Si vos tenés una tecnología y no está funcionando bien, entonces no la pongas a prueba. Porque también yo puedo ser croata y decir, ¿y cómo sabemos entonces que si la tecnología te falló en eso? ¿Cómo sabemos que lo que pasó en el partido con Croacia, entonces cómo sé yo que es verdad? ¿Cómo sé que el sensor en realidad no marcó algo que no era? La tecnología, la realidad es que para mí hay que usarla de otra manera, no de esta. Y además, para mí el fútbol es inadmisible que no tenga solicitudes de revisión como existen en todos los deportes, porque no es serio que tengas casi 10 años de VAR y que un equipo no pueda pedir una revisión de jugada. Todos los jugadores de Noruega protestaban porque habían visto perfectamente que la trayectoria era... No, aparte se ve en la repetición, porque en este mundial podés ver las pantallas de repetición, pero la tecnología ya desde el siglo XVIII o del siglo XIX siempre fue una cuestión de poder. No es una cuestión neutral o amoral, sino que justamente está diseñada, hecha con un fin para beneficiar a cierto grupo, ¿no? Yo por eso siempre voy a ser anti-VAR, siempre. Yo soy anti-VAR profesional, porque para mí el VAR arruinó la experiencia de ver un partido de fútbol. Y si fuese que, en definitiva, es en pos de la justicia y, no sé, como lo quieras ver en el fútbol y que ahora no, es mentira eso, es mentira. La realidad es que se gastan millones de dólares para justificar lo injustificable. La realidad es que el VAR no terminó con También se ganan millones de dólares, ¿no? Por supuesto, pero el VAR, la realidad es que no terminó con las polémicas, se sigue robando en el fútbol. Y el VAR como recompensa nos da no poder gritar un gol, porque de repente un equipo tuyo mete un gol. No, o gritar un gol y después capaz gritarlo otra vez. En tu caso vos no lo gritás, pero digo, capaz que, no sé, en mi caso yo lo grito y cuando se confirma lo grito y cuando no lo confirma me quiero matar. Yo no grité el gol del Cuti Romero con Egipto porque pensé que estaba en offside. Como ahora también, como tenemos un offside que tenés media uña adelantada y te lo cobran. Que también, por supuesto, uno tiene que creer que la toma que están usando es la que es. Porque después de repente vemos cosas como el gol de Colombia, que uno no ve el offside por ningún lado y tiene que creer en un muñequito 3D. Bueno, el de Lamine Yamal fue un poco parecido. También, el tercer gol de Lamine Yamal. La realidad en algún momento tenés que poner en algún momento el margen. Pero bueno, sí, terminás preguntando cómo y cuándo saca la ventaja. ¿Por qué tengo que creer yo en un muñequito? Que encima una imagen que ni siquiera me muestran dónde está la pelota en el momento. La realidad es que bueno, eso es también una cuestión mía. Yo soy anti-VAR. Hasta que los equipos no puedan pedir revisión de jugada, como se ha hecho en el último Mundial Sub-20, que Argentina pierde al final con Marruecos. En ese mundial se utilizó y funcionó excelente. No entiendo por qué no se pone en práctica, pero bueno, hasta que eso no suceda, yo voy a ser anti-VAR, porque para mí el VAR perjudica, no le aporta nada al fútbol. Y al mismo tiempo, bueno, ya como saben todos, soy un anti-offside profesional. Pienso que es una regla que arruina también el deporte y que quedó desactualizada desde que existe el VAR. Para mí un gol como el que le anula a Lamine Yamal es una aberración que se anule. Un jugador que tiene medio hombro adelantado y que le anulan una jugada bárbara que se saca 2 tipos encima y la pone al lado del palo. Impresionante anular un gol por eso, como si fuese que el gol lo hizo por eso y no por el talento que tiene. Pero bueno, eso es una cuestión mía. En definitiva, Inglaterra termina siendo unos 90 minutos muy malos. Termina empatando el partido por esta jugada. También, más allá de que haya pasado esto del desvío de la pelota, la realidad es que hay una cuota de jerarquía individual que tiene Inglaterra, que es la que termina haciendo que Inglaterra haga los goles que hace. Bueno, y también terminó impactando que Noruega haya sacado a Haaland. También capaz que Haaland estaba lesionado. Sí. Pero ya el partido ahí terminó siendo otra forma. Si Noruega lo fue a buscar, ya no tener a Haaland, incluso para el rival, en este caso para Inglaterra, es como tener un alivio también. Y para Noruega no tener a Haaland es como para Argentina no tener a Messi. Literalmente. Pero aparte es un jugador que te arrastra marcas, que pasó lo mismo con Embolo con Suiza, ¿no? Es el 9 de área, que aparte, bueno, es inteligente, pivotea, ¿no? No es que solo se queda estático, pero termina fijando a 2 jugadores de tu equipo, a 2 centrales en este caso. Obvio. Entonces eso hace que tenga superioridad numérica, que es lo que para mí Noruega prevaleció contra Brasil o por momentos con Inglaterra, y no lo pudo hacer ya en los momentos finales. Sí, yo creo que en los 90 minutos mereció ganar Noruega, fue mejor Noruega, pero en el alargue yo siento que Noruega se quedó un poco sin piernas.
Y por el lado de Inglaterra vi una Inglaterra mucho más entera que termina ganando el partido muy bien. Hay un rebote que da justamente el arquero Nyland que, bueno, había sido vital para la clasificación de Noruega eliminando a Brasil. Y bueno, justamente termina dando un rebote que yo creo que hay responsabilidad de él, porque para mí un arquero cuando da un rebote lo tiene que dar por un costado, no para adelante, jamás para adelante. Y sin embargo, bueno, termina... Son esas pequeñas cosas en las que te terminás quedando afuera o clasificando. Sí, ¿no? que es un poco tan bueno, también es lo que le termina pasando a Bélgica con España, ¿no? También. Sí, el rebote que da el arquero que ingresa por Courtois. Sí, que Courtois que después declara no estaba para salir, ¿no? Sí. O sea, un tipo que quería prender un poquito para apagar el fuego, tiró queroseno. Para decirlo de Sí, alguna bueno, manera. sabemos que Courtois es un tipo que no es necesariamente conocido por ser un gran tipo. Tal cual. Pero bueno, en definitiva, termina justamente Inglaterra ganando el partido de esta manera, pasándola mal, como la pasó mal en todos los partidos que jugó de eliminación directa. Y bueno, termina metiéndose en una semifinal, cosa que para Inglaterra no es habitual. Así que bueno. Que igualmente Inglaterra tenía la presión de llegar a semifinales. Sí, obvio. Porque justamente tenía un lado, entre comillas, amigable zafó del cuadro. Zafó de jugar con Brasil. Claro, zafó de jugar con Brasil y bueno, y eso lo supo aprovechar. Más allá de... Bueno, y también zafó, por ejemplo, está bien, porque le toca Congo tercera. Entonces, está bien, ¿no? Podría haberse enfrentado a Congo o Uzbekistán, pero en definitiva ese partido lo tenía que tocar. México hizo sus deberes y llegó a octavo siendo primero. Y bueno, en cuarto de final, es cierto, podría haberle tocado a Brasil, pero terminó tocándole el conjunto nórdico. Exactamente. Y bueno, justamente el mismo día que jugó Inglaterra, jugó también Argentina. Argentina juega contra Suiza en un partido que, bueno, ya el contexto de cuartos de final para Argentina siempre es complicado. Siempre es el Rubicón. Es el Rubicón, siempre los cuartos de final a Argentina le han costado históricamente, siempre han sido partidos difíciles. De hecho, es la primera vez que Argentina gana un partido de cuartos de final por 2 goles de diferencia, que también es un dato un poco engañoso porque lo van en el alargue por 2 goles de diferencia, que no es lo mismo que ganarlo en tiempo regular. Sí, pero si uno se acuerda de los partidos de cuartos de final que ha jugado Argentina y los recuerda, y tenemos en el último mundial los cuartos con Holanda, que fuimos a penales, un partido chivísimo. 1-0 con Bélgica. 1-0 con Bélgica, sufriendo hasta el final. También está el 4-0 con Alemania. En 2006 sí, que... el 1-1 y perdemos por penales. Exactamente. En el 98 que perdemos con Holanda con aquel gol de Bergkamp sobre la hora. Sí. Después está con justamente en Italia 90 yendo a penales con Yugoslavia. En el 86 ni hablar, el partido con Inglaterra, que también Argentina termina sufriendo por el descuento de coso de Lineker. Y también, mismo con Inglaterra en el 66, aquel partido que Argentina tiene que patear con un jugador menos por la expulsión de Ratín. Ratín que falleció justamente, que paz descanse. Ídolo de Boca, referente de la selección argentina en aquellos tiempos. Y bueno, entonces es una instancia que a Argentina siempre se le ha complicado, que justamente fue la novena vez que Argentina jugó unos cuartos de final y había ganado 4 y perdido 4, una instancia muy, digamos... Sí, es trascendental para Argentina este partido. Y de hecho, así lo sufrió gran parte del encuentro. Sí, Argentina se pone rápido en ventaja, un gol de cabeza de McAllister. Argentina que muestra poderío en el juego aéreo, increíblemente, ¿no? Una virtud nueva se podría decir que tiene este equipo, porque Argentina no está muy acostumbrada a hacer goles de cabeza. Sin embargo, en este mundial... Sí, por eso siempre, viste, después, incluso creo que ya por memoria que debe tener el jugador argentino, de jugar la corta. Sí. Porque quizás saben que no van a meter goles por esa vía. Pero sin embargo, frente a Cabo Verde, por ejemplo, el gol de Cuti, y ahora el gol en contra, que no se le van a Cuti Romero, sí, y ahora el gol de McAllister. Sí, y no te olvides del gol de, más allá de que no fue una jugada de pelota parada, pero también de cabeza contra Egipto, el gol de Enzo Fernández, el de Licha Martínez también es de una jugada preparada con Cabo Verde. Sí, digamos, viene Argentina... de hecho en uno de los goles habían ido a saludar a Samuel. Evidentemente están haciendo algún laburo táctico con respecto a las jugadas de pelota parada. Hay una clara mejoría dentro de todos los retrocesos que vemos en Argentina en lo futbolístico. Algo a destacar es la mejor utilización de ese recurso. Sí, si hay algo que no se le puede criticar a esta gestión es que hay laburo. No, hay un laburo eso seguro. En pelota parada, en jugadas de partido, en charlas tácticas, lo que pasó con Paredes y Scaloni en medio del partido con Suiza. Pero más allá de esta jugada
preparada. Argentina no estuvo cómoda en ningún momento del partido cuando estuvieron 11 contra 11. Argentina jugó un mal partido, terminó el primer tiempo y la verdad es que lo único que podía destacar realmente es el resultado, nada más, porque Argentina no dominaba desde el juego, hizo exactamente lo mismo que hizo, por ejemplo, con Austria, inclusive con Cabo Verde también, por ejemplo. Un equipo que cede la pelota y que espera y que pretende, sin la pelota de repente, recuperarla y digamos, y atacar. Y la realidad es que Argentina es un equipo que no tiene jugadores para contragolpearle. El único jugador rápido, en serio, que tiene Argentina puede ser Nahuel Molina. O puede ser... que aparte ya vimos en el partido de Suiza que resuelve mal. No, por supuesto. Es un jugador que no tiene la jerarquía de, con la velocidad en la que uno está corriendo, llegar con pelota dominada y tomar una buena decisión. No, por supuesto que Entonces también eso te dificulta un poco. Y el otro es Julián. El ataque. Sí, el otro es Julián Álvarez. Pero cierto, Suiza, que fue el rival más duro que enfrentamos hasta ahora, nos presionó muy bien en salida, entonces no podíamos tener una jugada limpia desde abajo y generar a partir de ahí. Obligaba a Argentina a jugar largo y eso hacía que Suiza con sus centrales o con sus mediocampistas recuperaba la pelota del juego aéreo, la tenía y Argentina no podía recuperarla. Y con un detalle, Suiza no tuvo uno de sus mejores jugadores, que es Manzambi. Suiza, justamente, en el Mundial el jugador que más goles hizo fue Johan Manzambi, que se lesionó la rodilla y no pudo estar para este partido. Entonces jugamos un mal partido y fuimos superados contra una selección que, en lo individual, es inferior a nosotros, pero que además estaba diezmada, porque tenía a una de sus máximas figuras lesionada. Entonces, bueno, y de hecho durante el partido, Embolo, que venía siendo uno de los mejores jugadores de Suiza, porque nos estaba complicando la vida, por suerte se hizo expulsar de forma idiota y terminó condicionando el partido para el resto del final, porque Argentina pasó a dominar la pelota. Suiza, al tener un jugador menos, necesitó replegarse atrás y ya no nos pudo complicar, sacando alguna pelota parada, pero la realidad es que el Dibu estuvo seguro cuando se lo exigió poco, pero Argentina terminó siendo el equipo dominante que estamos acostumbrados a ver, ganándolo en el alargue sin sobrarle nada. No, por supuesto. Yo creo que el Dibu es el primer partido en el que termina apareciendo, en el que termina teniendo buenas atajadas. El gol de Suiza, lo cierto es que cuando ocurre, que es una jugada armada entre Ricardo Rodríguez y Dan Doye, que es justamente el que hace el gol, es un gol que se veía venir porque Argentina estaba completamente replegada, sin manejar la pelota. Suiza se venía, ya había tenido justamente un cabezazo que había sacado el Dibu, otros tiros de afuera que también había atajado muy bien. Estuvo muy bien el Dibu Martínez en este partido, eso es una gran noticia para Argentina. Y bueno, cuando Suiza hace el gol, la reacción que por lo menos que yo tuve fue como decir, y sí, o sea, fue como, a ver, en algún momento iba a pasar. Si vos regalás tanto la pelota, si vos lo dejás tanto a tu rival jugar, en algún momento un gol te van a hacer. Y eso es lo que termina ocurriendo, pero increíblemente tenemos evidentemente una suerte de ángel de la guarda y pasa la jugada de Embolo. Que la realidad es que fue tan absurda que es hasta inclusive con la campaña insólita que estuvo habiendo contra Argentina y las acusaciones de arbitraje y demás, ni siquiera toda esa gente que se la pasa hablando de Argentina, intentando bajarnos el precio, intentando justificar lo competitivo que es nuestro equipo en función de los arbitrajes, ni siquiera ellos pudieron decir nada de la jugada porque fue tan absurda que no había nada que decir. Un tipo que estando amonestado metiendo un patadón, el patadón que le metió a Paredes en la rodilla en Embolo fue muy fuerte. Sí, una paralítica. Sí, una paralítica. Estando amonestado, en una jugada comete una simulación insólita que la verdad se ve a leguas que no había nada, pero tiene la mala suerte porque en definitiva todo esto termina ocurriendo porque lo amonestan a Paredes. Entonces termina siendo una jugada de VAR por eso. Exacto. De hecho, cuando estábamos viendo el partido juntos, cuando fue lo de que el árbitro va al VAR, yo digo, ¿lo va a echar? Claro, es que yo dije, pensé eso. A Paredes lo echa porque metió una patada atrás y dije, bueno, ya está, tenemos uno menos. Increíble. Increíblemente terminó siendo amonestación para Embolo y, bueno, posterior expulsión. Y bueno, Argentina que se encuentra con el contexto a favor, que no es fácil igual, porque Argentina venía jugando mal, y acá ya lo hemos criticado bastante. Me parece que Argentina, todo lo que viene siendo este mundial termina siendo un componente emocional y de entrega y de corazón, y que fue lo que Argentina puso, ¿no? Sí, no, a ver, la entrega de Argentina no está en discusión para nada. Nosotros no estamos preocupados por la actitud de los jugadores.
o por el compromiso. Estamos preocupados por lo que vemos en la cancha. Sobre todo porque, en definitiva, no es solamente que ves un equipo que juega mal, sino que ves un equipo que a propósito hace lo que hace. A propósito Argentina se repliega. A propósito Argentina le cede la iniciativa al rival. Yo creo que lo hace igual porque el nivel de los mediocampistas no es el nivel de hace 4 años. Bueno, ahí es donde está el error. No tiene otra forma. Para mí no puede. No sé si es que lo hace a propósito. Para mí no puede agarrar la pelota. Yo no veo que quizás es, no sé si peor, pero no lo puede hacer. Pero bueno, sacando esto, que incluso lo dijo Scaloni con Cabo Verde, que este equipo ante la adversidad, ante un momento malo, donde la estoy pasando, Argentina, donde peor la está pasando, crece. Es donde los jugadores dicen, bueno, vamos para adelante. Sí, Después, seguro. Juega bien, juega mal tácticamente, ya lo hemos dicho. Pero este equipo deja todo. Sí. Entonces eso es lo que te hace creer. Después, si alcanza o no, y bueno, hasta ahora alcanzó. Los resultados dicen, hasta ahora alcanzó. ¿Cómo viene la mano jugando frente a un rival que sabe ya lo que es dar vuelta a resultados adversos? Y yo no lo sé. Ojalá que Argentina, deseamos que Argentina pueda jugar mejor, que ese componente emocional siga estando porque termina siendo el motor de todo, porque fue el motor incluso en partidos contra Holanda, por ejemplo, que Argentina le empatan sobre la hora, ni hablar con Francia. Entonces, más allá de una cuestión futbolística que Argentina jugó mucho mejor, también ese componente emocional ayudó a que Argentina pueda ganar los partidos. Sí, Argentina es el equipo más fuerte mentalmente que hay del Mundial, claramente. Se banca todo Argentina. Argentina le podés pegar 20 piñas que siempre se va a levantar. Después, bueno, está en vos terminar de rematarlo en el piso o no. Si no lo haces, Argentina se va a levantar y es lo que siempre termina pasando. Pero bueno, veremos ahora cómo lidia Inglaterra con eso. Pero en definitiva, Argentina termina ganando el partido en el alargue bien, después de que, justamente después de la expulsión de Embolo, la realidad es que Suiza se dedicó a esperar y intentar salir de contra si era posible, pero nunca tuvo siquiera una chance, nunca estuvo cerca Suiza de nada. Argentina tuvo chances y chances y chances, tiros de afuera, atajadas del arquero. Por eso, en esa instancia Argentina, viéndose en una superioridad, pudo reconstruirse y pudo atacar y mereció ganar. Y ahí aparece justamente la jerarquía individual, que es la jerarquía individual la que termina siendo también, digamos, una explicación de por qué Argentina está en semifinales, porque desde el juego no se explica tanto. Sí, porque de hecho, el que hace el segundo gol, que es más importante, que es Julián, la realidad es que no tuvo un buen partido. Es más, de hecho el cambio de López iba a ser por Julián, pero sí, como Paredes se acalambra, entra López por Julián. Sí. Perdón, por Paredes. Entonces él es el que le termina luego dando el pase para que Julián defina. Entonces también esas cosas se terminan dando. Gran ingreso del Flaco López, que justamente hace esa jugada en la que se lleva la pelota. Los suizos medio que no entienden qué es lo que está haciendo y queda un hueco para Julián, que Julián le pega de una forma increíble. De hecho, el arquero, después en la repetición se ve que el arquero estuvo cerca de llegar a la pelota. O sea, sí, Julián la puso en el ángulo. Sí, no había forma de que llegue. Remate, impresionante. Y un gol muy parecido que le hace también al Madrid en Champions, sí, ni más ni menos. Exactamente. Creo que con menos ángulo que el gol todavía. Sí. Pero sí, ambos de afuera del área, ambos golazos. La verdad que bueno, no estamos descubriendo nada diciendo que Julián Álvarez es un fenómeno. Pero bueno, no había tenido un buen mundial, venía de una lesión y bueno, apareció justamente con un gol así. Julián, que el mundial pasado había sido mucho más importante. Ojalá que bueno, que esto haya sido que este haya sido el primero de los goles de Julián que se vengan, porque la verdad que necesitamos de él, necesitamos de los goles de Julián, porque más allá de que Messi viene haciendo un mundial impresionante, ayer Messi no tuvo un buen partido, como tampoco lo había tenido con Egipto. Con Egipto se había enchufado sobre el final y había sido determinante con una asistencia y con un gol. En este caso Messi no termina siendo tan participativo, más allá de que sí tuvo intervenciones, sí tuvo tiros. Sí, lo ves mucho más comprometido con el juego que en otros partidos de otros mundiales quizás. Sí, pero bueno, no estuvo por ahí tan fino como lo estuvo en otros partidos. Ni hablar. No pasa nada, no tenemos ningún reproche para hacerle porque estamos acá por él, literalmente. Así que bueno, Julián nos termina resolviendo el partido con un gol que yo creo que va a ser, así como el gol que Messi le hizo a Egipto, va a ser un gol muy recordado en la historia de los mundiales de Argentina. Este gol yo creo que también va a ser muy recordado. Sí, todo también pende, para mí, perdón, pero depende mucho de lo que pase mañana. Sí, no, por supuesto. De lo que pase sí, con Inglaterra. Pero bueno, también esto y el armado para lo que se viene. Los cambios fueron Nico González por Tagliafico otra vez. Fue Montiel por Molina. Esta vez ingresó Thiago Almada, que igual ya venía jugando. Sí, me gustó cómo entró Thiago Almada. Entró bien Thiago Almada.
Pero bueno, se ve que Scaloni todavía en los Nico Paz, en los Barco, En los Giuliano. en los Giuliano Simeone no termina de confiar. Y uno parece o quiere creer, o cree, perdón, de que si no ingresaron ahora, No van a entrar más. no van a entrar en semifinales de un mundial. Entonces, qué sé yo. De hecho, se hablan cambios. Bueno, recién justo digo, estaba viendo a Gastón Edul de que capaz que puede llegar a haber algún cambio. No se sabe cuál. Uno parece que el que se metería en el equipo sería Nico González. Uno parece que por lo que viene viendo, De Paul sería suplente. Pero bueno, es animarse a decir algo que no está 100% seguro. A mí el Mundial de Molina no me viene gustando. Lisandro Martínez a veces te termina ganando porque, no sé, tuvo un cierre con Suiza también, si bien estaba en offside y voló. Pero tiene esas cosas que uno lo quiere y después quizás tiene alguna flaqueza. Tagliafico para mí no está en el nivel de Qatar, pero bueno, va a ser titular. Y después, bueno, ni Enzo ni Alexis son los jugadores que fueron el Mundial pasado. Así que habrá que ver qué decisión toma Scaloni. No lo imagino poniendo un jugador que nunca jugó hasta ahora. Imagino que ingrese Nico González. Quizás un Thiago Almada, pero no más que eso. Yo a lo sumo me puedo imaginar que pueda llegar a jugar Giuliano contra Inglaterra, pero entrando en un segundo tiempo o en una larga, no siendo titular de entrada. Para mí el equipo más o allá una línea de 5 quizás también. Sí, que bueno, una línea de 5 en definitiva sería meter a Otamendi, que es un jugador de la confianza del técnico. Ni hablar, bueno, Otamendi no entró mal contra Suiza, entró y por Cuti Romero, que bueno, también desde lo físico está dando todo, la entereza que tiene Cuti Romero. La realidad es que lo del Cuti Romero es impresionante. Sí, es un mundial. Es realmente desde que está en la selección argentina es clave en los partidos que estuvo. Pero bueno, justamente el reemplazo es Otamendi, que también lo hizo muy bien. Así que nada, veremos qué equipo plantea Scaloni. La verdad que Inglaterra juega un 4-2-3-1, en los que bueno, se hace fuerte por banda, pero Bellingham está en toda la cancha. Kane es un jugador que si bien está en el área, sabe moverse por todo el frente de ataque. Declan Rice es un jugador con jerarquía. Anderson está haciendo un muy buen mundial en Inglaterra. Es decir, vamos a jugar frente a un equipo que tiene flaquezas, no es un super equipo, no es uno de los mejores Inglaterra, pero es un equipo que te puede, si Suiza nos complicó, Inglaterra nos va a complicar de la misma manera, pero va a tener la jerarquía para resolver que quizás Suiza no tenía en los últimos metros. Sí, lo cierto es que, a ver, si Argentina sabe sortear a Inglaterra, lo cierto es que no va a ser de ninguna manera un duelo complejo como el que te puede plantear España, eso está claro. España y Francia se sabe justamente que el otro lado de la llave era el más difícil en cuanto a jerarquía y en cuanto a nivel. Pero bueno, justamente Argentina no le sobra nada y va a tener que tener a los jugadores lo mejor que se pueda. Hay jugadores que no vienen haciéndolo bien y esperemos que tengan su mejor partido, su reivindicación. Sobre todo lo digo más que nada por Alexis, por Enzo, por De Paul. Son jugadores que no lo vienen haciendo bien, aunque también tenemos jugadores que vienen en levantada y que nos dan motivos para ilusionarnos. El caso de Lautaro, el caso de Julián. Bueno, Lautaro que termina haciendo un gol, ¿no? Qué importante es eso. Sí, porque la realidad es que su ingreso, que en cambio de contra Egipto, digamos, no fue tan bueno. O sea, futbolísticamente el ingreso de Lautaro no terminó impactando. Pero como decís vos, por suerte convirtió un gol. Entonces eso espera que le pueda ayudar a la confianza. Con Egipto termina siendo importante. Porque... Con Egipto sí, yo digo con Suiza. Ah. O sea, a nivel futbolístico con Suiza para mí no entró bien, pero termina haciendo el gol. Con Egipto sí fue determinante cuando entró. Sí. Entonces, la verdad, bueno, hay jugadores que te das cuenta que justamente no están en un buen nivel, ya sea por un tema físico que no sabemos o por un tema futbolístico. Dependemos también de un Messi que esté encendido, un Messi que en los últimos partidos no hemos visto así, más allá de un momento de luz con Egipto. Yo tengo fe en que Messi tenga su partido. Tengo una gana de que Messi haga un partido maradoniano mañana. Y otro que me gustaría que juegue. Otros dos que me gustaría que tengan un gran reconocimiento y que sean figuras, si se puede, es De Paul y el Dibu Martínez. Y sí, me gustaría que esos tres jugadores terminen siendo como el alma del equipo. son soldados contra Inglaterra. Soldados de este equipo que la verdad que no nos suelen fallar. Y aparte representan un poco, sacando a Messi, digo, ¿no? De Paul y el Dibu como que representan un poco ese carisma o ese carácter maradoniano.
Me explico, Sí. más allá de que juegan en otras posiciones, ¿no? Sí, son los Como jugadores. esa de ser atorrante, Los de más ser pícaros, canchero, sí, de sí, ser sí. pícaro, ahí va. Eso me parece que estaría bueno que tanto el Sí, el Dibu como Cuti De Paul, también. el Cuti Romero ni hablar, por supuesto. Pero bueno, ojalá que mañana podamos estar festejando a las 6 de la tarde. Podamos decir que Argentina vuelve a jugar una final del mundo. Va a ser muy difícil, va a ser muy emocionante. Y la derrota va a pegar duro en caso de que ocurra. Dios Sí. quiera no pase. Sí, la verdad que sí. La verdad me encantaría saber qué es lo que están pensando, lo que están hablando los jugadores en este momento. Qué Yo- difícil debe ser dormir. No, a mí por lo menos me va a costar dormir. No quiero imaginar los jugadores de la selección en No, este momento. ni hablar. Yo creo que, a ver, justamente, los jugadores de la selección son personas que nacieron en este país, personas que se criaron en este país y que entienden perfectamente todo y que leen todo también. Eh, y no van a estar exentos de todo el contexto que tiene este partido para el pueblo argentino. Y yo tengo fe en que van a dar lo mejor que tienen para poder darle una alegría más, como lo viene haciendo, ¿no? Porque este equipo, si por algo se caracteriza, es por haberle dado alegrías a la gente, tal vez en momentos en los que no había mucho por lo que festejar. Y yo tengo fe en que este equipo va a sacar el partido adelante. Ojalá que así sea. Y si toca perder, yo creo que el equipo pierda con uñas y dientes, dejando todo hasta el final. Y no dar una imagen como la que dio, por ejemplo, Francia hoy contra España. Una imagen de un equipo derrotado mentalmente desde el primer minuto. Fue increíble lo de Francia. La verdad que me sorprendió. A ver, en la previa yo creía que España le podía ganar. Pero un Francia que iba a entregar la derrota a más no poder. Yo pensé que... Convirtiendo goles, por lo menos, siendo un poco más punzante en el ataque. Pero Francia en ningún momento mostró peligrosidad. Yo me sentí mirando la final de Qatar. Sentí lo mismo. La verdad que Francia en la final de Qatar justamente tuvo una actitud apática como la que vimos hoy, con la diferencia de que no tuvo hoy un Otamendi que haga un penal estúpido, básicamente. Sí, no tuvo a un Mbappé. Incluso Thuram, Kolo Muani y Coman Entraron ingresaron bárbaros, muy bien. volando, sí. Y hasta te diría que los extrañó un poco Francia, porque ni Olise, ni Dembélé, ni Barcola, ni Cherki, que entraron después, pudieron hacer algo para mover esa situación o para terminar de dar vuelta un partido, o por lo menos empujarlo hasta un descuento. No, Mbappé era el único que mínimamente te mostraba un poquitito que le importaba lo que estaba pasando, pero la verdad un equipo apático. Seguramente en Francia estarán hablando de la actitud de los jugadores. Bueno, ya Zinedine Zidane iba a ser ya el técnico de Francia. Sí, de Champs post-mundial. es el anteúltimo partido, ¿no? Porque todavía tiene que jugar el partido por el tercer puesto que nadie quiere jugar y que no entiendo por qué se sigue jugando, pero Ay, bueno. ojalá que no lo juguemos, por favor. La verdad que yo creo que Francia es una selección que termina marcando una época, pero no tanto por los títulos, sino por una cuestión de dominancia, porque la realidad es que En mundiales. En mundiales e incluso también el Euro, porque el Euro siempre se ha quedado en la puerta, perdiendo semifinales con España justamente. Tuvo una eliminación muy temprana una vez con Suiza por penales, un partido que estaba ganando y se lo empataron Sí, insólitamente. la del 2020 que se juega en 2021, que es la que termina perdiendo Inglaterra en la final con Exactamente, Italia. también está la final que pierde en 2016 contra Portugal en su propia casa sin Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque se lesionó a los 5 minutos de partido. Y en los mundiales Francia lo vino haciendo muy bien, pero a pesar de justamente de hacer las cosas muy bien, de tener grandísimos equipos que tenían toda la condición para ganar, termina ganando un solo mundial. Que uno dice ganar un mundial es un montón, porque cuesta un montonazo. Sí, pero el tema es que Francia en todos estos mundiales tuvo equipos que mínimamente eran considerados un top 3 para ganar el mundial. Sí, la realidad es que bueno, se quedó en la puerta en 2022 y se queda en la puerta en este 2026 teniendo un mejor equipo que los dos mundiales anteriores. Porque de hecho se hablaba de la mejor Francia de la historia. Es que sí. Entonces, en generación, en calidad de jugadores es la mejor. Y aparte, o sea, esta generación de Francia tiene para 4 años más, por lo menos. Sí, o sea, no es una generación que termina hoy. Lo que termina hoy es el proceso de Champs y quizás algunos jugadores como por ejemplo Rabiot. Pero sacando a esos dos actores individuales que nombré, Francia tiene equipo para volver a competir en el 2030 que y llegar además, lejos. si Francia ganaba este mundial, te daba la sensación de gana 5 mundiales seguidos. Claro, y el Flamengo de los mundiales, por así Literalmente. decirlo. Literalmente así, pero bueno, no termina ocurriendo. Francia termina haciendo su peor partido en el momento más crítico contra el rival más difícil que le tocó enfrentarse.
y España que justamente vuelve a dar un golpe sobre la mesa en los mundiales, porque la realidad es que lo de España, a pesar de que en la Eurocopa y en la Nations League lo venía haciendo muy bien, en una selección a nivel europeo muy competitiva, Sí, discúlpame. ganó 3 Eurocopas en los últimos 18 años. Exactamente, que a ver, justamente hay Y un mundial. muchos españoles agarran y dicen España es la mejor selección del siglo XXI. Y yo siempre les digo, no te puedo dar ese título porque en los mundiales España no lo ha hecho bien este siglo. Más allá del mundial ganado en 2010, la realidad es que después lo de España ha sido muy, muy discreto. En 2014 se quedó afuera en fase de grupos, en 2018 eliminada en octavos, en 2022 eliminada en octavos, ganando muy pocos partidos. ¿En 2002 quedan afuera en octavos o en cuartos con Corea del Sur? Quedan afuera, si no me equivoco, en cuartos con Corea del Sur, aquel partido en el que le roban descaradamente. Sí. No me acuerdo si fue octavos o cuartos, pero alguna de esas dos instancias fue. 2006 quedan eliminados justamente con Francia ganando 3-1 en octavos de final. El gran Francia. Entonces de Zidane. no hizo mundiales tan memorables España. Justamente, a ver, la final de 2010 fue la única final que jugó España en su historia. Y esta vez que España se metió a semifinales fue justamente la tercera vez en la historia que se metió entre los 4 mejores, ¿no? Algo que recién por primera vez había logrado en el 50 cuando había un formato distinto. Sí, y hubo países que no jugaron. Sí, un mundial que o sea, de otra época. No podés contar eso, sí podés contar estos 2 mundiales en los que España llega bastante bien a la final. Sí, lo cierto es que España, por eso, en este mundial España revalida, independientemente de si lo gana o no, revalida lo que viene haciendo a nivel europeo y que no venía mostrando en los mundiales, porque venía haciéndolo muy bien en la Euro, en la Nations, pero no lo venía mostrando en los mundiales. Finalmente España pudo sacarse esa espina, pudo pasar los octavos de final y pudo también demostrar en los partidos que tenía que demostrar, y sobre todo porque este era un partido para que España dé un golpe sobre la mesa si quería hacerlo. Que encima ya venía de dar uno porque le ganó a Portugal. O sea, sí, España eliminó a 2 candidatos. Sí. De hecho, nosotros en la previa del mundial pensábamos que los 3 grandes candidatos eran España, Portugal y Francia. Sí. Y España se cargó a los 2. Exactamente. Entonces, es meritorio lo de España. Más allá de lo futbolístico, es meritorio por a quienes se enfrentó. Sí, pero... Y terminó sobrepasando muy bien un grupo que al final terminó siendo complicado. Y terminó ganándole a Austria. Le ganó a Bélgica, bueno, sobre la hora, mereciendo ganar. España ya, obviamente, al llegar a la semifinal se da el mote de candidato. Pero ya están en la final. Independientemente de quién pase, si Inglaterra o ojalá Argentina, va a ser candidato, va a ser favorito en la final. A ver, claramente mínimo la final, sea contra el que sea que juegue España, va a ser mínimo un 60-40, mínimo, Sí. Mínimo siendo bueno, o sea, la realidad es que los mundiales son cuestiones de momentos y España hizo un mundial que viene de menor a mayor, Sí. Y justamente en su mejor momento la agarra la final, porque la realidad es que justamente Inglaterra y Argentina no viene bien ninguno de los dos en cuanto a nivel. No parece haber demasiadas posibilidades de que mañana jueguen un partido como el que jugó España. Sobre todo te diría por el lado de Inglaterra, porque Inglaterra nunca mostró un juego como el que vimos hoy de España. Argentina sí lo ha hecho, pero no en este mundial. Sí. Entonces, quizás el último fue contra Brasil, que no es un Sí. mundial, ¿no? Pero digo, el partido que gana en el Monumental. Exactamente. Así que es muy importante lo que logró España por su historia, porque es una selección que su grandeza la está cosechando en tiempos recientes. Francia también, pero por ahí menos, porque Francia ya en otros mundiales, inclusive más antiguos, ha estado en los primeros puestos. España, en cambio, es una selección que termina metiéndose de forma más reciente en la historia grande de los mundiales. Y bueno, necesitaba un golpe sobre la mesa como el que dio hoy España, así como también lo hizo en 2010 con Alemania, que justamente venía de un mundial bastante accidentado en el que se pretendía mucho más de España, que tenía un equipo con figuras impresionantes en cada línea, pero que no lo estaba plasmando en el mundial, y cuando llegó a aquella semifinal la pasó por arriba una Alemania que venía de golear a Argentina, y dio justamente el gran golpe, que después la terminó convalidando como campeona del mundo. Así que bueno, esa es la situación. Ese es el partido que tenemos mañana por delante, que tiene la selección argentina por delante. Uno de los partidos que para mí va a ser de los más importantes, para bien o para mal, de la historia de la selección. Y veremos qué nos depara el destino. Sí, yo estoy para ver videos, no sé. La verdad que me va a costar mucho dormir.
Me parece que mañana va a ser un partido ya desde el día 1 de que uno se levante, no va a poder laburar, no va a poder hacer nada. Otra cosa que no pensar en el partido, ni antes ni después. Esta selección, esta generación de jugadores argentinos nos dio muchas alegrías. Termina siendo quizás un poco injusto cómo se da todo, pero esta vez le pido que nos dé algo más y que nos dé la posibilidad de jugar una nueva final del mundo. Exactamente. Que no es fácil, porque Argentina de los mundiales solamente la jugó 6 veces. No es solamente fácil lo que hicieron. Por eso, solamente cantidad a los mundiales que hubo, digo, ¿no? Pero parece fácil. Pero la realidad es que nada, es pedirle algo que después, durante toda la historia, va a costar mucho más. Así que nada, ojalá que estos jugadores nos puedan regalar una alegría más. Sí. No, me dio Brasil solamente. Argentina es la tercera selección que más finales jugó en la historia. Imagínate, por eso, parece poco. 6 como con Italia. Brasil poco. 7, Alemania 8. Así que bueno, estaremos en condiciones de, si Dios quiere, jugar nuestra 7ª final del mundo y ojalá que sea con un gran partido. Ojalá que sí. Así que bueno, para concluir te digo los datos que dejó el partido con Suiza. Bueno, para empezar, Argentina, que tiene una predominancia ante los equipos, bueno, las selecciones, mejor dicho, europeas, históricamente, pero particularmente en este siglo. Argentina en este siglo ya son 7 las veces que eliminó a una selección europea, que justamente, por ejemplo, en la vereda del frente, si lo crees, tenemos a Brasil, que viene fallando desde 2002. O sea, Brasil desde 2002 que no gana ningún mano a mano. Y todas las demás selecciones que han ganado mano a mano a selecciones europeas del continente lo han hecho como mucho una vez sola, mientras que Argentina lo hizo 7 veces. Claro. Y además lo ha hecho contra selecciones importantes, ¿sí? En total, bueno, los números de Argentina en mano a mano con selecciones de Europa quedaron 14 ganados y 9 perdidos. Así que Argentina está en positivo. Y también lo están en cuanto a victorias, porque está en más 7 en el historial contra los europeos, 26 victorias, 16 empates, 19 derrotas. Así que está bien Argentina en ese sentido, viene representando al continente en este siglo prácticamente, sacando Brasil 2002, porque la realidad es que las selecciones americanas no están dando la talla. Cuando se incluso dice, teniendo buenas generaciones, bueno, el Paraguay del 2010, que justo lo nombrabas, Colombia, una gran generación, el Colombia del 2018-2026, el Ecuador de 2022-2026, Brasil con Tite había tenido buenos momentos en el 2018 y 2022 y ninguna pudo pasar el Rubicón de los cuartos de final. Exactamente, y bueno, justamente hablando del Rubicón de los cuartos de final, esta época de Argentina lo que tiene de particular es que ganamos 3 cuartos de final seguidos. ¡Qué locura! Los ganamos en 2014, 2018 no lo jugamos, 2022 y ahora 2026. Así que una instancia que históricamente a Argentina le fue esquiva. En esta oportunidad la venimos sorteando no te digo con facilidad, pero sí por lo menos con mayor éxito. Sí, tenés ahí el del 2018, ese bachecito en el que quedamos afuera en octavos, pero sacando eso, Argentina va a jugar todos los partidos desde 2014 hasta hoy. O sea, sí, una locura. Exactamente. Bueno, este fue la novena instancia de cuarto de final que jugamos. 5 clasificaciones, 4 eliminaciones. ¿Sí? Bueno, por otro lado, Suiza se convirtió en la selección europea a la que más veces le ganamos en mundiales, y también a la selección europea a la que le ganamos a nivel general en torneos oficiales de FIFA, junto con Bélgica. ¿Sí? Con Suiza ya habíamos jugado, como lo habíamos mencionado, en Inglaterra 66, en la fase de grupos, que le habíamos ganado 2-0. Habíamos jugado en los octavos de 2014, que ganamos con aquel gol de Di María, y hoy no, pero hace unos días le ganamos 3-1 también en estos cuartos de final. Suiza, que nunca pasó los cuartos de final, la última vez que los había jugado justamente había sido en su mundial, ¿sí? Que se hizo en el año justamente 58, no, disculpame, fue en el 34, ¿no fue? No, 34 fue en Italia, 38, en 54, ahí está, 54 okay. Se jugó en Suiza, exactamente. Después, bueno, por otro lado, Argentina llegó a los 12 partidos consecutivos sin perder en mundiales, su récord máximo. O sea, ya lo era y lo sigue extendiendo. 12 partidos, no pierde desde Arabia Saudita Argentina en mundiales, así que eso es un récord. Después, por otro, es que alcanzó el récord de victorias consecutivas, 6 victorias consecutivas, nunca había obtenido esto.
en la historia de los mundiales, así que también es un número histórico esta selección, más allá de que nos pueda gustar más o menos en este mundial, está batiendo récords que son impresionantes. Después lo otro es que Argentina llegó a los 15 partidos consecutivos haciendo al menos un gol en mundiales. Sí, el último fue Alemania 2014, ¿no? No, el último fue con Croacia en 2018. Croacia 0-3, perdón. Así que hace justamente 15 partidos seguidos que Argentina hace al menos un gol, impresionante. Lo otro es que Argentina llegó a los 8 partidos consecutivos en mano a mano de mundiales haciendo goles. Justamente la final de 2014 con Alemania es el último partido en el que Argentina no hizo ningún gol de mano a mano jugados en mundiales. Lo otro es que Argentina llegó a las 300 victorias en torneos oficiales, todo, juntando Copa América, eliminatoria, mundial, todo, ¿sí? Argentina llega a 15 mano a mano seguidos sin perder, es impresionante. Hay algunos empates ahí en el medio porque hay victorias por penales, pero son 15 mano a mano seguidos que gana Argentina, realmente impresionante. Lo otro también es que llega a las 5 victorias consecutivas en mano a mano, algo que no pasaba desde el 86 justamente, con la salvedad de que las del 86 fueron todas en tiempo regular. Acá tenemos algunas con alargue. Una manchita de alargue. Exactamente. Lo otro es que Argentina llegó a los 17 goles en este mundial y ya es el segundo mundial con más goles convertidos en su historia. Pasó los goles que hizo en Qatar, pasó los goles que hizo en Argentina 78, y el único mundial en el que Argentina hizo más goles que en este es Uruguay 1930. Hay una obsesión con batir un récord estable. Es que ya estable, decirme, es el técnico con más partidos ganados, el técnico con, no sé, más partidos dirigidos. Como que hay una obsesión de Scaloni con estable, me parece. Lo quiere desterrar. Pero bueno, si Argentina Argentina le hace al menos un gol a Inglaterra, o por lo menos si no le gana a Inglaterra el partido haciendo goles, pues puede empatar 0-0 también. Si hace un gol en alguno de estos dos partidos que le queda jugar, si hace al menos uno, ya va a ser el mundial con más goles de la historia de la selección argentina, junto a Uruguay 1930 o pasando a Uruguay 1930 en caso de hacer 2 o más. Lo otro también es que este es el mundial con más victorias en la historia de la selección argentina. En México 86 Argentina empató un partido y ganó 6. Bueno, en este mundial lleva 6 ganados de 6 jugados, ¿sí? O sea, igual a México 86. Sí, o sea, puede pasarlo. O sea, si gana. Puede pasarlo, sí. Si Argentina gana algún partido de los que le queda, ya va a ser el mundial con más victorias en la historia de la selección. Okay. ¿Sí? Lo otro, bueno, Argentina se metió entre los 4 mejores, se metió en la semifinal. Y ves justamente la 7ª vez que Argentina se mete en un podio mundialista, ¿sí? Qué locura. Alemania lo hizo 13 veces, que es la primera. Brasil 11 veces, que es la segunda. Italia y Francia con 8. Y después Argentina con 7. Francia tiene más podios en mundialistas que Argentina, sin embargo tiene menos finales jugadas. Sí, pierde. Sé que para Francia las semifinales son un escollo. Exactamente. Después, otro dato más, el Dibu Martínez llegó a los 13 partidos en mundiales y ya es, junto al Pato Filiol, el arquero con más partidos en la historia de los mundiales con Argentina, que además es el segundo arquero con más presencias en la historia, solo por detrás de Chiquito Romero. Ahí va. Después, por otro lado, Lisandro Martínez y Leandro Paredes llegaron a 10 partidos en mundiales, ¿sí? Jugadores que en el mundial pasado fueron suplentes y que por eso no sumaron tantos partidos jugados. Lautaro Martínez superó a Gonzalo Higuaín y se convirtió en el 4º goleador en la historia de la selección argentina en torneos oficiales, así que solamente por Está atrás de Batistuta. Por atrás está, bueno, obviamente Messi primero lejísimo, sí, Batistuta sí. También está bastante lejos, que tiene 14 goles más que él, y después está Crespo con 26, está a 2 de... Ah, ok. Muy bien, después por otro lado, Nico González llegó a 40 partidos con la selección en torneos oficiales. Ok. Nico González, que esperemos mañana tenga un partido interesante. Va a jugar en algún momento. Nico González, sabes que va a entrar. Es como Montiel. O sea, van a jugar en algún momento. Montiel, Nico González y Lautaro, si bien no sean titulares, van a entrar. Yo estoy para un gol de un jugador así contra Inglaterra. Un gol de Nahuel Molina, ¿viste? Si Una Nico cosa González así. se larga de verga con Inglaterra, sería tremendo. Después el Joder. otro dato es que Otamendi alcanzó a Di María y se convirtió en el segundo jugador con más presencias con Argentina en torneos oficiales. Así que si juega mañana va a llegar a los 100 y sería el segundo solo por detrás de Messi. Así que para ahí Y eso que Otamendi no jugó el 2014. Exacto. Porque tendría más partidos incluso. Tendría más. Ya los hubiese superado. Exactamente, no, es impresionante lo de Otamendi. Muchísima vigencia. Lo otro es que Scaloni lo superó a Menotti y se convirtió. Sí, ya lo había pasado
la vez pasada. Lo había alcanzado la vez pasada y ahora lo superó. Ahí va. O sea, ahora es el segundo con 13 partidos y bueno, contra Inglaterra lo va a igualar. Y si no lo echan, si no pasa nada extraño, lo va a superar o en la final o en el partido por O sea, el ya tercer es un puesto. hecho que superará a Bilardo con más partidos en mundiales. Técnicamente sí, salvo Ojalá que sean todos importantes, ¿no? Técnicamente sí, salvo que por ejemplo lo echen. Si lo echan. Y no. pero, está bien, pero es como que a Gallardo no le cuentes el partido. No, es que no se le cuenta. Sí, bueno. No se le cuenta, no estuvo en la cancha. El técnico fue Vizcay, Bueno. es la realidad. Es así lo marca la Es una estadística. termeada. No, así lo marca la estadística. Sí, boludo, no soy es una yo que. termeada. No soy yo Es que como lo decir que dice. Armani campeón del mundo, salió tercer arquero, boludo, es lo mismo. Después lo otro es que Scaloni, bueno, justamente llegando a la semifinal de este torneo, marca algo histórico, que es que básicamente todos los torneos que Argentina disputó con Scaloni como técnico mínimo fue semifinalista. Tremendo, sí. Impresionante. Claro, la base es Copa América 2019. Exactamente. Después lo otro es que Bril Embolo, el jugador de Suiza que fue expulsado, es el primer jugador que echaron a instancias del VAR contra Argentina en mundiales. Nunca había pasado. Argentina no le expulsaban un rival en tiempo regular desde 2006. En la goleada Serbia y Montenegro lo echaron justamente a Kessman, que le pegó una patada a Mascherano y lo echaron. Desde ese partido que Argentina no le echaban un rival, tanto que hablan de los arbitrajes y demás, no tenía ningún jugador expulsado en tiempo regular desde ese momento. Sí, de hecho no me acuerdo de rivales expulsados contra Argentina en mundiales. Como que el no. último había sido Dumfries, pero en la tanda de penales. Bueno, por eso. Por eso. ¿Qué iba No, a chequear eso? Por eso, No. Kessman desde 2006, que desde ese partido que no le echaban un rival a Argentina. El último que lo habían echado contra Argentina más reciente había sido Moisés Caicedo jugando contra Ecuador, pero en mundiales había pasado mucho tiempo. Después lo otro, este es un dato que es interesante, que es que Argentina jugó un alargue en mundiales por 13ª vez en su historia, y de los 13 alargues que jugó, tiene 5 victorias, 7 empates y 1 derrota. Mirá. Y solamente... Bueno, la derrota fue con Alemania. Exactamente, fue la única vez que perdió. Después todas las veces que Argentina jugó Mirá vos, alargues, o ganó o empató y fue a penales, que ganó casi todas, salvo con Alemania en 2006, que perdió por penales. Mirá Pero cómo nos tiene en lejos Alemania. Impresionante. En los alargues que jugó Argentina en mundiales, como dije, 5 victorias, 7 empates, 1 derrota y además 9 goles a favor y 3 en contra. Muy buenos números de Argentina en mundiales, muy parecido a Boca. Sí. Así que bueno, el rival será Inglaterra, que se va a convertir en la segunda selección que más veces enfrentamos en mundiales, solo detrás de Alemania, igualando a Italia, a Inglaterra. ¿Y está, qué está? ¿2-2 el historial con Inglaterra? El historial con Inglaterra hay 3 derrotas, 66, una 2002. victoria y un empate con victoria por penales. ¿Cuál es la otra derrota? Inglaterra nos ganó en la fase de grupos del 62, nos ganó 3-1. Ah, esa no me acuerdo. Nos ganó 1-0 en los cuartos del 66, aquel partido que justamente lo Sí, el echan de a Ratini y el del Ratini, 2002. el de 2002, y bueno, Argentina le gana. El único partido que Argentina le gana a Inglaterra es el de justamente el del 86 2-1. Y después en el 98 empatan 2-2 y gana Argentina por penales. Así que los dos mano a mano que jugamos les ganamos los dos, pero en el historial están arriba ellos. Ahí va. Así que... Por suerte vamos con la azul mañana. Yo no quería jugar con la Sí, titular. la negra en realidad. Sí, negra azul. Negra sí, azul, sí. Azul negra. Entonces Inglaterra va con la roja. No, con la creo que va a titular. jugar con la blanca Inglaterra. Ok, pero ojalá, pero sí, ojalá. la AFA solicitó jugar con la negra, me parece perfecto. Me parece que hay que... No sé si iremos todo de negro o short blanco. No lo sé. No sé, la verdad que no sé. No creo que vayamos todo de... Bueno, no sé la verdad cómo va a vestir Inglaterra, porque a veces visten con short azul, por ejemplo, ¿viste? Claro, por eso te digo, si Inglaterra que hace de local, no sé cuál es el uniforme titular de Inglaterra, si es todo de blanco o es blanco con short negro. Esa es mi única duda. Si es short negro o short azul, lo que quieras, hay que ver si Argentina juega con short blanco o todo de negro como contra Jordania. Contra Jordania fue todo negro. Fue todo negro. Fue todo negro. Así que bueno, ojalá que tengamos otra alegría. Y nada, qué sé yo, ya las cartas están echadas, estamos acá. Para mí la selección se juega mucho. Se juega mucho la selección en este partido con Inglaterra. Y si pasa a jugar una final del mundo también se va a jugar bastante. Pero bueno, hablemos del presente y que puede marcar mucho este partido para el Scaloneta, increíblemente. Sí. Así que bueno,
Ojalá que mañana estemos festejando. Ojalá que mañana estemos festejando y que la próxima vez que hablemos sea para analizar una posible final con España. Y si no, será para hablar de una suerte de pseudo revancha que le estaríamos dando a Francia. Así que bueno, gracias Diego. Y bueno, gente, nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima. Muchas gracias por escuchar.